Hola, buenas, soy Camila Urbina, estudiante de Sociología, y en esta oportunidad les presentaré dos videos que tendrán por objetivo explicar las pruebas paramétricas TestStudent y ANOVA con sus respectivos procedimientos en el programa SPSS. En este primer video analizaremos la prueba paramétrica TestStudent. Como deben recordar de los videos anteriores, para tomar decisiones y llevar los datos de nuestra muestra al universo, logrando realizar de forma efectiva una inferencia estadística, hay que demostrar si la distribución es normal o no. Y para ello, primero hay que analizar la muestra, determinando si es un muestreo probabilístico o no. Luego hay que saber cuál es la cantidad de casos con los que contamos, es decir, si la muestra es pequeña o grande. Y por último, aplicar pruebas de normalidad para evaluar la normalidad de las variables con las que estaremos trabajando. Teniendo claro esto, pasaré a explicar brevemente en qué consisten las muestras dependientes y las independientes. En las muestras dependientes o repetidas, se realizan mediciones a un grupo en dos momentos distintos. Por dar un ejemplo, al mismo grupo le realizo una primera medición hoy y una segunda medición el próximo año. Y en ambos procedimientos mido exactamente lo mismo. Por tanto, al mismo grupo le aplico dos mediciones. Este tipo de muestra es muy utilizada por la medicina, la cual suele hacer comparaciones y análisis del mismo grupo. Por otro lado, en las muestras independientes es necesario contar con un grupo de sujetos sobre los cuales yo hago una medición que puede ser, por ejemplo, determinar si en el grupo hay hombres y mujeres. Como resultado se me forman dos grupos, uno de hombres y otro de mujeres, ¿cierto? Sin embargo, debo medir otra variable que puede ser el ingreso económico. A ambos grupos, al de hombres y al de mujeres, les aplico la misma variable numérica, en este caso, ¿cierto? Porque estamos trabajando con ingreso. En las muestras independientes no se realizan dos mediciones. A la misma muestra le evalúo una variable. La idea es analizar cómo se comporta esa variable. Las muestras independientes principalmente se trabajan con la prueba TestStudent, que es la que pasaremos a aplicar a continuación. En resumen, en muestras dependientes, a un grupo, en dos momentos distintos, le realizo la misma prueba. En cambio, en muestras independientes, a dos grupos en un momento le aplico la misma variable numérica a evaluar. Entonces, vamos a ir a aplicar. Vamos a analizar, luego vamos a comparar medias y por último a prueba T para muestras independientes, ¿cierto? Bueno, la prueba TestStudent para poder aplicarse necesita tener una variable numérica y una variable dicotómica que se va a reflejar en dos grupos, ¿ya? Por tanto, vamos a ocupar una variable numérica, que en este caso va a ser la valoración del contenido estudiado, que la vamos a poner arriba, y abajo vamos a poner nuestra variable dicotómica, que en este caso va a ser esta. Si tiene o no tiene hijos, ¿ya? Vamos a ir a definir los grupos. Si tiene hijos es 1, no tiene hijos es 2. Le damos a continuar, aceptamos y nos van a salir las siguientes tablas. La primera tabla es una tabla descriptiva que nos va a señalar la cantidad de casos, si tiene o no tiene hijos, la valoración del contenido estudiado y aquí está la media, ¿cierto? Que es la que nos interesa. La media nos está diciendo a simple vista que, bueno, sí hay ciertas diferencias, ¿cierto? Entre los 33 puntos de valoración y los 36 puntos de valoración. Hay diferencias. Pero hay que averiguar ahora si es que esa diferencia es estadísticamente significativa o no. Y para ello vamos a tener que comprobarlo en la siguiente tabla, que es la prueba de muestras independientes. Esta tabla se va a dividir en dos procesos, ¿ya? Un primer procedimiento va a ser averiguar si es que las varianzas son similares o distintas, ¿ya? Y eso lo vamos a saber con la prueba de Leven. Y un segundo procedimiento y último va a ser la prueba T para igualdad de medidas para saber si existe diferencia estadísticamente significativa entre las medidas de los grupos, ¿ya? Entonces, partamos con la prueba de varianza, ¿cierto? Con la prueba del evento.
Para ello hay que establecer las hipótesis. En este caso, H0 plantearía que no existe diferencia entre las varianzas y H1, por su parte, plantearía que sí existe diferencia entre las varianzas. Bueno, vamos a la significación. En la significación nos damos cuenta de que este valor es muy superior a 0.05, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos rechazar H0 y tenemos que asumir que no existe diferencia entre las varianzas. Por lo tanto, tenemos varianzas iguales. ¿Ya? Eso va a indicar que debemos concentrarnos en la primera fila, que sería esta fila, para observar la significación. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a esta segunda parte de la tabla, la prueba T para la igualdad de medias. Aquí están los grados de libertad, la valoración de T y lo que nos interesa, que sería la significación. Y vamos nuevamente a establecer las hipótesis. ¿Ya? En este caso, H0, que corresponde a la hipótesis nula, plantea que no hay diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los grupos. Y H1, que corresponde a la hipótesis alternativa, plantea que sí existe diferencia estadísticamente significativa entre la media de los grupos. Por lo tanto, este valor nos va a indicar que es un valor superior a 0.05, por lo tanto nos indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los grupos. No podemos rechazar H0. La diferencia entre los 36 puntos de valoración y los 33 puntos de valoración no es significativa. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo la tabla. Bueno, ahora vamos a comprobarlo a través de un gráfico, ¿ya? Para que lo puedan visualizar mejor. Vamos a ir al diagrama de cajas y apretamos definir. Volvemos a colocar las variables, primero la variable numérica, luego la variable dicotómica, que era si tiene o no tiene hijos, y le damos a aceptar. Y acá abajito debería aparecer el diagrama de cajas, ¿cierto? Y si se dan cuenta, efectivamente, uno si pone atención, sí existe cierta diferencia entre las medias. Está un poquito más arriba. Pero como nos indicaba la prueba de T, esta diferencia no es estadísticamente significativa. O sea, este resultado nos indica que no existe diferencia estadísticamente significativa entre la valoración del contenido estudiado y tener o no tener hijos. Es decir, la variable dicotómica, en este caso, no es predictora del contenido estudiado, ya que si tengo o no tengo hijos, valoro del mismo modo el contenido que estoy estudiando, ¿ya? Y eso se ve ahí. O sea, si tengo o no tengo hijos, valoro del mismo modo el contenido que estoy estudiando. Bueno, en resumen, con la prueba T-Student comparamos grupos, comparamos principalmente el promedio en función de la desviación estándar de los grupos y evaluamos si es que hay diferencia estadísticamente significativa. ¿Ok? Bueno, llegamos hasta aquí por ahora, esperando que este video les haya servido y que nos podamos ver próximamente con la prueba paramétrica ANOVA. Les agradezco su presencia y muchas gracias por estar viendo este contenido. Que estén muy bien.